Buenos días, para mí es un honor y agradezco al comité organizador de este evento poderles mostrar en este escenario los resultados de un proyecto que hicimos pues hace relativamente poco, en el 2016, sobre conocimientos y prácticas de uso de antibióticos en población ambulatoria atendida en instituciones hospitalarias y laboratorios clínicos de Medellín. Esta es una investigación que está enmarcada dentro de las actividades que realiza el Grupo Germen. No sé si ustedes lo conocen, pero les voy a recordar rápidamente. Este es un grupo interinstitucional y multidisciplinario que actualmente agrupa 34 instituciones hospitalarias y 8 laboratorios clínicos del área metropolitana del Valle de Aburrá y algunos también de los municipios del oriente antioqueño. Nosotros realmente nos congregamos en pro de hacer vigilancia de resistencia a antibióticos, a la par que hacemos estandarización y actualización de procedimientos en microbiología, y es una plataforma de instituciones para hacer investigación aplicada pues en el tema. Obviamente todos sabemos cuáles son las implicaciones individuales de tener una infección por un germen multiresistente. Se reduce el espectro de opciones terapéuticas y el paciente puede requerir procedimientos, medicamentos adicionales, incluso algunos pues más tóxicos. Pero ¿por qué la resistencia a antibióticos es motivo de preocupación mundial? Primero, pone en peligro la capacidad que tenemos de tratar infecciones comunes. En este momento pues disponemos de un amplio espectro de antimicrobianos para tratar infecciones que son frecuentes, pero la resistencia pone en peligro eso, aumentan las discapacidades, las muertes, prolonga la enfermedad y al prolongar la enfermedad se incrementa el potencial de diseminación de ese germen resistente a la comunidad, aumentan los costos de la atención sanitaria, obviamente, porque los pacientes permanecen más tiempo hospitalizados y requieren de otros procedimientos que pueden ser más críticos. Estos mecanismos de resistencia, o sea, las bacterias tienen una capacidad evolutiva de no solamente desarrollar el mecanismo de resistencia, sino diseminarlo a otras bacterias, incluso de manera bastante promiscua, por lo que estamos teniendo problemas en todo el mundo pues, de resistencia a antibióticos. Sin embargo, aunque es un tema bastante relevante, hemos visto que los conocimientos de la población en general sobre el tema de resistencia a antibióticos es bastante escaso. La Asamblea Mundial de la Salud del año 2015, incluso la del año 2016 también, ponen de relieve pues, de que las medidas hospitalarias para la contención de la resistencia son muy importantes, pero es indispensable mejorar la sensibilización y la concientización de la población general frente a este tema de la resistencia. Este fue el motivo por el cual nosotros quisimos hacer este estudio. Fue un estudio descriptivo, prospectivo, entre octubre y diciembre del año 2016. Se hizo una encuesta estructurada, anónima y voluntaria a todos los individuos adultos que asistieron a 10 instituciones hospitalarias o laboratorios clínicos para hacerse exámenes de laboratorio, como acompañantes, como donantes de sangre o para citas médicas. Estas fueron las instituciones hospitalarias que participaron en este estudio puntualmente. Como vemos, el laboratorio clínico VID, la clínica CardioVid también participaron muy activamente. Y logramos encuestar 4.012 individuos adultos entre 18 y 97 años, con una media de edad de 40 años y el 64.4% pertenecientes al sexo femenino. Estos son ya los resultados desde la caracterización sociodemográfica que les voy a mostrar porque es importante pues para más adelante. Entonces miramos cuál era la distribución de acuerdo al nivel máximo de escolaridad alcanzado. Vemos un 9% que cursó solamente básica primaria, 30% hasta el grado de bachiller, 28% técnico o tecnólogo, 23% el grado profesional y un 10% en estudios de posgrado. El 90% reside en uno de los municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá, con un 70% de habitantes de Medellín, o sea, esta información que van a ver a continuación es bastante representativa de Medellín, y un 91.7% refieren estar afiliados al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Entonces, esta fue la primera pregunta y es, ¿usted para qué cree que sirven los antibióticos? Había unas opciones de respuesta que les voy a contar a continuación. El 82.6% de los encuestados refieren que los antibióticos sirven para el tratamiento de infecciones urinarias,
un 66.8% para infecciones de piel y tejidos blandos como nacidos y abscesos, un 47.4% para el tratamiento de la fiebre, cuando sabemos que la fiebre tiene causas diferentes a las infecciones y a las infecciones de etiología bacteriana, y llamativamente un 38.8% refiere que sirve para el tratamiento de infecciones respiratorias virales como gripe o resfriado, un 36.4% para el tratamiento de diarreas, un 33.6% para el tratamiento de infecciones virales transmitidas por vectores como el Zika o dengue, y increíblemente la quinta parte de la población cree que los antibióticos sirven para el tratamiento del malestar general o del dolor de cabeza. Frente a las prácticas de uso de antimicrobianos, les preguntamos, bueno, en su entorno familiar o usted en los últimos 6 meses se consumió antibióticos, y llamativamente un 68.0% de las personas refieren que sí. Entonces vemos que es un medicamento de alto consumo en los hogares pues, de las familias encuestadas. Preguntamos entonces cuál era el mecanismo por el cual se adquirió ese antibiótico que se consumió. Entonces, un 60% refieren que fueron prescritos por un médico general, un 19% por un médico especialista, lo que quiere decir que un 79% fueron prescritos en una consulta médica. Eso es bastante bueno, pero seguimos viendo prácticas inadecuadas como es el uso previo, un 8%, es decir, un antibiótico que me sirvió en el pasado para una infección similar, voy y lo compro, ese mismo antibiótico, un 7% por consejo de un familiar o de un conocido y un 6% por consejo del expendedor de farmacia. Preguntamos si han suspendido los antibióticos ante la mejoría de los síntomas y casi la mitad de la población encuestada dijo que sí, que ha suspendido los antibióticos sin completar el ciclo completo, y un 45.6% de los encuestados refiere haber guardado antibióticos de tratamientos incompletos en el botiquín del hogar para ser usados en infecciones futuras similares en ellos o en sus familias. Por último, indagamos sobre qué conocen las personas frente a la resistencia a antibióticos. Entonces, preguntamos si saben qué es la resistencia y por otro lado, cuál es el impacto de la resistencia. Entonces, el 56%, como pueden ver en el gráfico de pastel a su izquierda, sabe que la resistencia a antibióticos es en efecto cuando las bacterias resisten a los efectos de estos medicamentos. Pero vemos un 22% que cree que es el cuerpo humano el que se resiste a los efectos de los antibióticos, y un 22% realmente refiere no saber qué es la resistencia o ni siquiera haber escuchado el término resistencia a antibióticos o antimicrobianos. Además, con el impacto de la resistencia, un 26.4% cree que la resistencia no es un peligro, que se descubrirán nuevos antibióticos y eso subsanará pues, el problema actual. Un 36.4% cree que es un peligro, pero solo para el individuo infectado, y un 37.2% sí cree que es un peligro para toda la población. Hicimos un análisis bastante grueso frente a los conocimientos de uso de antibióticos con respecto al nivel de escolaridad. Entonces, como pueden ustedes ver en la gráfica, a medida que se incrementa el nivel de escolaridad, aumenta la proporción de la población con conocimientos acertados sobre antibióticos. Por ejemplo, de los individuos que solamente tienen básica primaria, un 11.1% cree que la resistencia es un peligro para toda la población. Esto asciende a un 56.9% en los individuos que tienen un nivel de posgrado, que también en este nivel es bastante bajo realmente, el entender que la resistencia es un fenómeno colectivo. Pero esto también nos da directrices sobre en qué niveles o a qué niveles hay que bajar la información para poder hacer una conciencia pues, de la población. Bueno, entonces en conclusión, identificamos prácticas y conceptos errados frente al uso de antimicrobianos. Esto probablemente se traduzca en un mal uso de los mismos y esté contribuyendo, no es el único factor, pero sí esté contribuyendo al incremento de la resistencia que vemos en nuestros hospitales. Es urgente y es indispensable mejorar los conocimientos frente al uso de antibióticos y frente a la resistencia, no solamente en sus causas, sino también en las consecuencias que van más allá de consecuencias individuales. No es como cuando uno se toma un acetaminofén, que finalmente los efectos del medicamento solamente se quedan en ti. Cuando tú consumes un antimicrobiano, y por eso la OMS los denomina fármacos sociales, obviamente perjudicas o afectas tu
propia microbiota, y el potencial de diseminación de estos microorganismos hace que esto sea un problema social. Creemos que actividades eficaces de concientización y educación deben ser realizadas primero por los médicos prescriptores en la consulta médica, es decir, el médico que prescribe el antimicrobiano debería alertar de manera rápida pero constante en todos los pacientes frente a cuáles son las consecuencias de no consumirse el ciclo completo de los antibióticos, por ejemplo. Otra cosa que es muy importante y es la implementación de una política pública a nivel gubernamental, porque pues primero se tiene que hacer educación, promoción de este tema, así como vemos que a nivel de la población ya hay mucha conciencia frente a las enfermedades transmitidas por vectores o al uso de la pólvora, que son eventos de interés en salud pública. Esto merece el mismo interés o incluso más. Entonces yo sí creo que es muy importante pues como hacer un llamado a que desde las entidades gubernamentales se tomen medidas para visibilizar este problema. Y finalmente, se requiere una restricción de la venta eficaz de antibióticos en las farmacias. Es increíble que con estos panoramas que tenemos sea tan fácil obtener un antimicrobiano en cualquier farmacia del país. Finalmente quiero invitarlos a conocer al Grupo Germen. Tenemos la página web que es grupogermen.org. En esta página encuentran qué es el programa de vigilancia, quiénes somos, cuáles son las instituciones hospitalarias y los laboratorios participantes. También encuentran los perfiles de sensibilidad a antibióticos de microorganismos de alto impacto clínico y hay información a la comunidad muy bien explicada para que se la muestren a sus familiares, a sus mamás, a sus primos, sobrinos, porque yo creo que sí es importante que todos realmente nos pongamos la camiseta en pro de concientizar sobre este fenómeno. Y segundo, invitarlos a seguirnos en la fanpage de Germen, que es Grupo Germen en Facebook, con actualización permanente, noticias de interés, eventos de interés en salud pública, no solamente resistencia. Actualmente tenemos como 16.000 seguidores y esperamos que sean más. Muchas gracias.